Sí. Bukele es en El Salvador hoy el equivalente a lo que fue hace 20 y tantos años el expresidente Álvaro Uribe en Colombia. Él en septiembre del año pasado había anunciado que se iba a lanzar a la reelección y hoy las encuestas le dan una favorabilidad de más del 70%. Sí, Así que en contra de lo que dice la Constitución, ¿no? Porque la Constitución de El Salvador expresamente prohíbe, por eso, expresamente Héctor, prohíbe por la eso reelección. digo, como prohibía la reelección, corrió la Constitución colombiana. No, pero es que en este caso fue un poco peor porque la Constitución colombiana se modificó a través del procedimiento constitucional, pero en el caso de El Salvador lo que pasa es que el presidente Bukele recorrió el mismo camino del expresidente Chávez, que fue tomarse el poder judicial, tomarse el poder legislativo, controlar todos los poderes públicos y a partir de ahí permanecer en el poder y quedarse. Lo que pasa es que en Colombia, pues unos llevan rasgándose las vestiduras por la dictadura de Chávez y en cambio aplauden a Bukele que ha seguido la receta exactamente igual. La receta de Bukele y de Chávez es exactamente la misma para romper la democracia liberal. Y sin embargo, pues hay muchos aquí que aplauden y les parece importantísimo el presidente Bukele. La verdad es que hay muchos retoñitos de Bukele en Colombia. En eso usted tiene razón, Héctor. Incluso me sorprende mucho que hay varios candidatos a alcaldías que hoy están tratando de replicar el discurso de Bukele para hacerse valer. Claro, por eso le digo, Bukele es un fenómeno. Arizabaleta en Cali dijo no quería mencionarlo porque eso es hacerle campaña para no darles Daniel Quintero también. Claro. ¿Usted cómo? Daniel Quintero también anunció que se iba a construir una megacárcel en Antioquia. Pero Daniel Quintero está en campaña. De salida. No, pero está en campaña presidencial, quiere decir María Camila, porque en realidad él está en campaña presidencial para el año 2026. No creo tanto que el presidente Petro dijo que pudiera ser él. No veo a Daniel Quintero aspirando a ser el Bukele colombiano. Sí creo el que Bukele, de acuerdo. Que hay otros muchos políticos efectivamente que están en plan de Bukele por una razón. ¿Cuál es la razón? La pregunta es ¿por qué? Porque Bukele, padre, ha llevado en épocas de anarquías, en épocas de desórdenes, un mensaje clarísimo de disciplina, autoridad a toda costa. O sea, yo no creo en ninguna dictadura. Yo creo en lo constitucional, yo creo en una manera de relacionarnos desde los derechos, pero ojo debe haber alguna razón. La gente no vota y no se monta en una expectativa por nada. Tiene que haber algo ahí. Héctor, el fenómeno de Bukele es un fenómeno internacional, no solo en Colombia. Así que en épocas de desórdenes, en épocas de protestas... es lo mismo que Trump en Estados Unidos. Y no solo en El Salvador, el domingo próximo hay elección en Turquía y es bastante probable que vuelvan a elegir a Erdogan. Aunque claro, el contexto sociocultural de Turquía es muy distinto, pero claramente... Allí hay un tono... Hay un tema religioso. Religión, islamismo... Hay un tema religioso, pero no es el único. No es el único. Lo que se pone en juego es la democracia liberal como orden, digamos. Y pues la democracia liberal tiene Héctor, unos problemas de eficacia, Néstor, la pregunta para contestarle al padre Linero. Pregúntese por qué un fenómeno como Bukele eso era lo que iba a decir, y tiene tanto respaldo popular. La democracia liberal tiene unos problemas de eficacia en dos sentidos. Uno, en el tema del orden, efectivamente, y otro en el tema de bienestar, que pues no ha podido, digamos, responder suficientemente a las expectativas de si esa forma de organización nos da más bienestar a todos, o si por el contrario mantiene algunos en pobreza, etcétera. Y por otro lado, el tema del orden. Héctor, no es el tema del orden. No es por ahí, si me permite decirle, padre. Es que yo creo que las sociedades están viendo que esto que Héctor llama sociedades liberales se dedican a darle garantías a los delincuentes y a premiar a los delincuentes. Hay un punto que le quería... Hay un punto que le quiero llega un señor diciendo, que no me gusta las reconocer. Son para los buenos, no para los malos. Ese discurso ha tenido éxito. Yo creo que hay que verlo con moderación, pero efectivamente hay allí un punto en el que, es decir, Bukele se ha convertido en un punto de inflexión alrededor de Porque nosotros creemos que la democracia es el sistema, ¿verdad? Estamos confiados en eso y vuelvo a insistir, no aceptamos ninguna dictadura de ningún tipo. Pero... No aceptamos, quiere decir usted, ¿no? No, pues la mayoría, pues, en este caso yo, pero me imagino que la mayoría porque defendemos constantemente la democracia. Pero yo digo, ¿cuál es la razón?
La razón, padre, y es difícil y no me gusta reconocerlo, es que antecede un proceso de paz o un proceso de negociación fallido generalmente a un proceso de radicalización en la derecha. El Salvador ha tenido distintos procesos de diálogo con las maras, de negociación con las maras, de pacto con las organizaciones criminales que han salido mal. Incluso antes de que llegara el presidente Bukele, ese fue uno de los grandes temas de campaña y el resultado es el que hoy conocemos, una radicalización hacia la extrema derecha. Lo mismo pasó aquí en Colombia ante el fallido proceso de paz, Néstor. Luis Ernesto, suponiendo que eso sea cierto, porque salimos de una radicalización también que mucha gente ve como de izquierda. De acuerdo, y aquí por eso es el problema de el problema de la polarización, Néstor. A un extremo, el problema de las sociedades suelen responder con otro extremo. El problema de la radicalización es justamente eso, que los extremos se nutren el uno del otro, que la polarización antes que ceder en los países se ha agravado, pasa en Estados Unidos, pasa en Gran Bretaña, está pasando aquí en Colombia. Entonces, y las voces moderadas son las que suelen quedar opacadas en medio de esos gritos radicales de un lado y del otro. Aquí en Colombia, por ejemplo, ante el fallido proceso de paz que condujo el expresidente Andrés Pastrana, llegó una opción de mano dura, jamás comparable con lo que está pasando hoy en El Salvador. Pero aquí lo que yo sí creo y no podemos dejar de pasar sin mencionar es que pues el doctor Guzmán, que es un respetable abogado experto en delitos cibernéticos, en delitos digitales, y por eso es el perfecto comisionado de derechos humanos para El Salvador, porque no sabe de derechos humanos, parece que no le interesan los derechos humanos, claro, y además es un relativista de los derechos humanos. Aquí nos dijo sin ningún sonrojo, en medidas extremas hay que ser relativos en materia de derechos humanos. Y si algo saben los que han defendido los derechos humanos es que el relativismo en materia de derechos humanos es muy peligroso. Así que, pues, digamos, lástima que los abogados colombianos se presten justamente para lavarle la cara a un sistema que es claramente violatorio de los derechos humanos. Todos los países, Néstor, quisieran resolver los problemas de inseguridad de una manera rápida y eficiente. Y todos tienen. Y solo algunos recurren a los estados de excepción, que básicamente lo que hacen es limitar los derechos de los ciudadanos. Generalmente se hacen en países donde ha habido guerras, porque eso hace que la población esté muy dispuesta. Por eso es la comparación permanente con Colombia, sí, Álvaro, tiene razón. Por eso nosotros creemos que hay similitudes entre El Salvador y Colombia, ¿no? Pero por eso echar por la borda la democracia es tan delicado. La historia de la humanidad es una demostración de que el autoritarismo no es lo más eficiente. Lo que ha producido es todo tipo de barbaridad. La democracia ha sido el sistema más eficiente y consiste precisamente en generar controles al exceso de poder. Eso hace, como decía Héctor, generar ciertas ineficiencias en el funcionamiento, por ejemplo, el tema de políticas criminales, pero no es nada más eficiente. El problema en que estamos ahora es China. 90%. China está demostrando. Es que usted, o sea, a mí me llama la atención que los panelistas hablan como si los salvadoreños tuvieran la incapacidad de darse cuenta y de sopesar y fueran ciegos a los temas de los resultados y piensen que efectivamente se están violando los derechos humanos. Yo lo que creo es que también hay que respetar la opinión de los salvadoreños, que fueron los que eligieron a Nayib Bukele y que seguramente van a tender por la misma línea en las próximas elecciones. Yo sí creo... Yo sí creo que habría que preguntarles a ellos también, porque es que desde afuera... En Venezuela también les preguntaron, Chávez ganó, y Chávez ganó una decena de elecciones seguidas. Héctor, en Venezuela el señor Maduro no tiene la popularidad que tiene. Maduro no, estoy hablando de Chávez. Chávez ganó 10 elecciones seguidas, y claro que se rasgaban las vestiduras. Es que miren esto, era democrático y ganó. Yo sinceramente creo que habría que mirar por qué la gente en El Salvador valora tanto retomar haber retomado la seguridad en su país, haber encarcelado a los que los tenían amenazados en los barrios y en la vida cotidiana. O sea, yo creo que eso tampoco se puede subestimar, porque sin duda la favorabilidad de Bukele es incuestionable, o sea, está por encima del 80% de manera sostenida. Entonces yo creo que esa cara de la moneda también hay que mostrarla. Claro, también hay que mostrarla. Igual que Chávez. Es que yo sí creo que aquí... Pero la comparación suya con Chávez es para descalificar a Bukele, Héctor.
No, es para descalificar a todos los que no defiendan la democracia liberal. Es que a mí me parece que aquí sí hay una prueba ácida de quienes nos llamamos demócratas. Porque cuando estuvimos criticando a Chávez, lo criticábamos. No, es que eso no es disciplina. O simplemente hay que supeditarla a la lucha por la paz, como en el caso de Colombia. En El Salvador en este momento hay un caos total. En El Salvador se están violando los derechos humanos y se rompieron las reglas de la democracia. A los delincuentes, ¿no? A los delincuentes no, a todo el mundo. No, pues mire, la gente en El Salvador no tiene esa opinión. Le voy a decir una cosa que me llamó la atención. Pero Héctor, si fuese así, de la entrevista. Explíqueme la popularidad de Bukele de 90%. Explíqueme la popularidad de Chávez. Pero hablemos de la actual, de la de Bukele. Es que es lo mismo. Es muy riesgoso porque terminamos entonces en el escenario del estado de opinión. Entonces, si las mayorías así estén en medio de una situación difícil o de violaciones a los derechos, entonces hay que hacer lo que digan las mayorías. Claro, pero la gente en El Salvador no ve eso. ¿Ustedes por qué están creyendo que ellos son menos capaces que nosotros para analizar su propia situación? Sí lo ve. Es que la peor tragedia de las sociedades es que las propias sociedades renuncian a las garantías de la democracia para lograr unos determinados resultados, que siempre se demuestra que son resultados transitorios. Así fue en Venezuela. En Venezuela renunciaron a las reglas de la democracia y cuando se dieron cuenta de la banalidad de los resultados ya era tarde. Y para hablar del Salvador de hoy, hagámonos la pregunta e intentemos una respuesta. ¿Por qué la gente prefiere sacrificar unos valores? Que seguramente usted tiene razón. Yo estoy de acuerdo que a mí Bukele me parece que se salta derechos humanos fundamentales y tal. La pregunta que yo me hago es ¿por qué la gente se salta unos principios y unos valores? María Consuelo tiene razón. ¿Usted cree que en El Salvador no se dan cuenta que lo que hace Bukele en las cárceles son hermanitos menores de nosotros que no ven lo que nosotros sí vemos? No, ellos sí lo ven. Ellos están diciendo, ellos sí lo ven, solo que están dispuestos a aceptarlo. Esos valores porque aquí nadie le paró bolas a la seguridad. Ellos sí lo ven, solo que están dispuestos a aceptarlo. Y como respeto a las autoridades. Y eso no se llama respeto por la autodeterminación de los pueblos también, el derecho que tengan los pueblos a definir cuáles son sus prioridades. Cuando hablaban de Chávez, eso es lo que se olvidaban de Chávez. Justamente, es que yo lo que estoy pidiendo es que aquí hagamos la prueba ácida, insisto, de qué tan demócratas somos. Porque aquí unos se han rasgado las vestiduras durante 25 años por cuenta de la dictadura de Chávez que pone en riesgo el capitalismo. Pero como aquí Bukele no pone en riesgo el capitalismo, sino la dignidad de las personas, entonces eso es menos importante. Pero hay unas personas que realmente lo que defienden es el capitalismo y no la democracia. Miren, Néstor, me llamó mucho la atención de la entrevista una cosa. El señor Guzmán, que pues evidentemente no es propiamente un experto de derechos humanos, aunque pues efectivamente lo es en lo que se llaman ahora entornos digitales, habló mucho de libertad de expresión. Pues bien, el medio de comunicación más importante de El Salvador hoy se llama El Faro, que es un medio digital y nativo digital, nunca ha sido un periódico impreso. Bueno, ese periódico, los directivos de ese periódico hace 2 meses y una buena parte de su planta de periodistas tuvieron que mudarse a Costa Rica y ejercen hoy su trabajo desde Costa Rica porque el gobierno de Bukele los perseguía y muy probablemente los iba a encarcelar. Esa es la democracia de la que ustedes están defendiendo y aplaudiendo. Yo lo que estoy defendiendo y aplaudiendo no es al gobierno de Bukele, sino al derecho de los salvadoreños a expresarse. Héctor, le voy a sugerir una cosa. Usted no es más listo, con todo el respeto y el cariño que yo le tengo, no es más listo, aquí no somos ninguno es más listo que los otros. La descalificación del argumento ajeno no es buena manera de abordar yo no estoy descalificando ningún argumento, estoy mostrando que están aplaudiendo unas cosas que a mi modo de ver son éticamente inaceptables. Entonces pregúntese usted por qué, me parece que es una pregunta perfectamente válida, pero no la aborde desde yo soy más inteligente y yo tengo más altura moral que el resto de los ciudadanos que piensan diferente. Pregúntese por qué unos ciudadanos en El Salvador prefieren sacrificar unas libertades y prefieren sacrificar unos valores por cuenta de la inseguridad. Es decir, véalo como una voz de alerta. Esto mismo
puede pasar en Colombia. Y ojo que el tema con los medios pasa en muchas partes, ¿no? Y sí, comienza a generarse en muchas partes del tema con los medios. Entre otras cosas porque el derecho que están pidiendo es el derecho a la vida, ¿no? Sí, entonces, hay una tendencia. Entonces hay preguntas todavía por resolver que vale la pena planteárselos, no desde la superioridad moral, no desde los prejuicios, no desde la ideología. Analice por qué la gente vota y quiere a Bukele. Usted lo siente en la calle, no solo en El Salvador. Así que digo, dejo las preguntas si usted quiere opinar. Tema Bukele, porque ha nombrado a un colombiano como comisionado, como experto de su gobierno en temas de derechos humanos. Aurelio, señor. Sí, Néstor, es que hay una tendencia global a eso. Usted mira los gobiernos de Italia, la popularidad de ciertas tendencias francesas. Bueno, hablemos de Rusia, hablemos de la India. Y no se le olvide el señor de Filipinas y sus sucesores. Hay una tendencia global a sacrificar derechos por seguridad. Ahora, el problema radica en que... Es tal cual, sí. ¿Quién se validan? Es que además el problema no es solo ese, sino que quienes cometen ese autoritarismo se validan en eso, y ahí hay un error muy grave. Ahora, con respecto a la entrevista del doctor Guzmán, pues yo creo que la entrevista del doctor Guzmán muestra cuál es la esencia y cuál es la naturaleza del gobierno de Bukele. El doctor Guzmán dice que es un defensor de derechos humanos digitales, y la verdad es que, por ejemplo, he conocido algunos datos de que su ejercicio en Colombia fue contrario a eso que él predicó aquí. Hay algunos datos en las redes que no quiero afirmar, pero que sí valía la pena que él explicara algunas, por ejemplo, conexiones que en la Defensoría del Pueblo algún sindicato dijo que él estaba haciendo de manera indebida. Entonces, cuando uno oye al doctor Guzmán, y yo quiero volver a esa entrevista, pues muestra claramente que el régimen de Bukele no es un régimen garantista, que no es un régimen donde el defensor de los derechos humanos es un abogado como este señor, pero también, Néstor, cómo se aplaude ese tipo de personas, porque el mundo está en esa regresión. Esa es mi teoría. Yo no estoy de acuerdo en que esgrimirlo con la defensa de los derechos humanos como un argumento de autoridad contra otras personas. Pero la verdad, Néstor, es que si usted hace un recorrido por el mapamundi, encuentra que esa tendencia en El Salvador de aplauso a Bukele se está repitiendo en todas las latitudes, en el norte y en el sur, en el oriente y en el occidente. Pero además se ha repetido en la historia, pasando al mundo, Néstor, además. Sí. Se ha repetido no lo vemos hoy en distintos países, sino se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando el Estado no tiene la capacidad de garantizar seguridad a los ciudadanos en las urnas prefieren perder libertades y votan opciones abiertamente, y lo votan en democracia, no hay que equivocarse, lo votan en democracia, para perder libertades a cambio de orden y seguridad. La República de Weimar era un caos absoluto, y llegó alguien ofreciendo orden y seguridad y una visión económica, y tuvimos el nazismo. Lo que antecedió también a Mussolini en Italia era caos absoluto. Lo que antecedía a Bukele era caos absoluto. Por eso es que hay que tener cuidado. Tenemos que entender que el Estado jamás puede perder su capacidad de garantizar orden y seguridad, que es lo mínimo, porque las libertades y los derechos nacen cuando hay orden y monopolio de la fuerza en un territorio. Es bueno recordar esos autoritarismos, porque claro, en este momento puede parecer exagerado, de acuerdo, esta puede ser la puerta de entrada, y digo, vale la pena preguntarse por qué la gente está votando por estos señores que llegan efectivamente pero con además, unas banderas. Escucharlo, es que yo simplemente lo que estoy diciendo es, los salvadoreños de manera adulta están optando por eso. Así estaban de acorralados antes de que llegara Bukele, para haber sentido que alguien les devolvió el orden en su país y la seguridad. Entonces, escúchenlo. No, pero es que uno no puede pensar, uno no, o sea, pero es que la autocracia es igual por el pensamiento de los otros. Pero eso no justifica. Yo menciono a Venezuela es porque está más cerquita, porque llevamos 20 años yo creo que el caso de Venezuela es muy diferente. Y lo que hemos visto y lo que he descubierto con mucho dolor
es que las personas que se rasgaban las vestiduras por la dictadura de Chávez lo que defienden es el capitalismo y los negocios y no la dignidad de las personas. Ese es el verdadero dolor que me produce que se haya develado esta circunstancia. La dignidad, pero en Venezuela también está en estos momentos y en Venezuela hay muchas demostraciones de que se han violado los derechos humanos. En El Salvador no se ha demostrado. Hay muchas investigaciones, pero no hay demostraciones. Me muero de la pena, pero los casos están en un nivel distintísimo. Esto parece menor. Primero, ahí no tenemos cómo discutir, pero segundo, esto parece menor, pero no es menor. El nivel de maduración de la dictadura Al Salvador no puede entrar, es bastante menor. Héctor, al Salvador no puede entrar una persona con tatuajes porque inmediatamente es asimilada a las maras y es encarcelada. Yo creo, así parezca menor, que no son derechos. Ese fue el caso del colombiano. El señor dijo que fue por otra. Uno y varios. Pero no es el único. Héctor, le hago una pregunta. Vamos a terminar. Tengo otros invitados. Hay que seguir adelante. Héctor, le hago una pregunta. ¿Usted cree que toda la gente, métase a las páginas, a las redes sociales en este momento? Haga el ejercicio, vea la cuenta de Blue Radio, Héctor, en este momento. La gente que está elogiando a Bukele en Colombia. Muchísimas personas. ¿Usted cree que es por qué? Pues evidentemente por lo que ya han dicho aquí no es por la defensa de negocios. Estos son colombianos que no tienen negocios en El Salvador, no tiene nada que ver con billete, no tiene nada que ver con eso. No es el capitalismo, Héctor. Es que mi punto es, si me deja, pero me hace la pregunta para que la conteste yo. ¿Por qué hay tantos colombianos que elogian lo que representa Bukele? Sí. Yo le contesto, porque ya le contesto con parte de lo que logré decir antes, y es porque efectivamente la democracia como organización tiene unos problemas de eficacia en el orden y en el bienestar. No logra implantar el orden en las reglas, dentro de las reglas del Estado liberal, y no logra convencer a la gente de que ese es el mecanismo de proveer bienestar a todo el mundo. Entonces, claro que la gente resuelve renunciar a las reglas de la democracia porque cree que son el obstáculo, con un problema que es lo que pasa en El Salvador y el camino que estamos recorriendo. Regímenes como el de Bukele siempre empeoran, siempre terminan en dictaduras oprobiosas, que incluso los que hoy la están aplaudiendo la van a rechazar dentro de unos años. Yo simplemente sugiero que escuchen a las personas en El Salvador, porque seguramente algo tenemos que aprender de lo que ellos están haciendo. Puede ser una derrota de la democracia, pero es la democracia la que permite también elegir a figuras como el presidente Petro en Colombia. Es decir, la democracia también es para eso, es para elegir a los que no le gustan. En mi caso rechazo Bukele está innovando. Pero me cuestiono, en mi caso rechazo toda dictadura, todo camino que niegue los derechos humanos, los rechazo firmemente, pero me pregunto por qué este tipo de situaciones se dan. Es decir, para mí la pregunta sigue ahí y todavía no he encontrado la respuesta. Yo lo que pasa, padre, es que tengo la sospecha de que el hecho de que Bukele se haya saltado, como otros muchos gobernantes de la historia, temas de derechos humanos. Estoy convencido que ha violado derechos humanos que eran conquistas democráticas desde hace 2 siglos. De acuerdo. Pero eso no lo hace dictador. Es decir, Bukele es el populista de derecha tradicional, pero es el dictador moderno, que está usando nuevas formas de generar su poder. Por ejemplo, esas imágenes de video de esa cárcel lo hizo famoso en el mundo, y con ese tipo de cosas es que maneja. Es el hombre que puso el Bitcoin como moneda oficial en El Salvador. O sea que tiene esa tendencia, y por eso es posible que le haya gustado el doctor Guzmán, porque Bukele y todo el mundo sabe que la dictadura del futuro viene en la dominación de los ciudadanos en las redes sociales, en el control digital. Ahí es donde se va a dominar a los ciudadanos, donde se va a espiar a los ciudadanos, donde se van a tomar decisiones autoritarias. Entonces, de pronto, Bukele pretende avanzar hacia allá. Los escucho opiniones sobre Bukele a propósito del nombramiento de este señor, repito, Andrés Guzmán, un colombiano, y me parece que hay allí una ironía. Es el nuevo comisionado para derechos humanos en El Salvador. Blue, la alternativa.